Hola amigos, en este vídeo vamos a hacer un problema de geometría, de matemáticas, que nos va a leer Ana. ¿Cuál es el vector normal del plano x igual a menos 1? Escribe las ecuaciones de una recta perpendicular a ese plano que pase por A, 2, 3, 0. Vale, el plano x igual a menos 1 es un plano que corta por aquí a los ejes, ¿no? Luego se dividía por delante y por detrás, pero sería este plano. Nos piden cuál es el vector normal. Un vector normal que puede ir en un sentido o en otro y ser más largo o más corto, podría ser un eje que avanza solamente en el eje X, pero no en ninguno de los otros. Por lo tanto, un vector normal puede ser el 1, 0, 0. Si ubicamos el punto 2, 3, 0, que puede ser este punto de aquí, si pasa por este punto y la recta es perpendicular a este plano, simplemente sabemos que pasa por el punto 2, 3, 0 y que tiene como vector director el mismo vector que era normal al plano, el 1, 0, 0. Ya tenemos la ecuación de una recta a partir de un punto de paso y del vector director. Podemos escribir la ecuación vectorial de esta ecuación vectorial. Podemos sacar las ecuaciones paramétricas estas serían las ecuaciones paramétricas. Después de las ecuaciones paramétricas, si despejamos t y lo igualamos, diríamos en este caso t es igual a x menos 2 partido por 1, aquí sería y menos 3 partido por 0. En general no podemos dividir por 0, sin embargo, para dar la ecuación continua de una recta se suele dejar el 0 en el denominador para interpretarlo. Z t es igual a z menos 0 partido por 0. Si igualamos, x menos 2 partido por 1 es igual a y menos 3 partido por 0 y es igual a z partido por 0. Esta sería la ecuación continua. La ecuación implícita es la que está dada por dos planos que se cortan que definen la recta. Simplemente tenemos que utilizar dos de las igualdades. Si utilizamos esta igualdad, x menos 2 por 0, 0 es igual a y menos 3, y si utilizamos esta con esta, 0 es igual a z. Es decir, la ecuación implícita nos quedaría y menos 3 es igual a 0 y z es igual a 0. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.